Estás en Ahora es Cuando, con Juan Manuel Astorga. Es Infinita 100.1. Estamos de vuelta en Ahora es Cuando. Conversamos con Beatriz Sánchez, senadora electa. ¿Cómo le va, Beatriz? Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Hola, Juan Manuel. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo estás tú? Bien, pues no habíamos podido conversar, así que felicitaciones por la elección, pues. Muchas gracias. Déjeme partir preguntándole por eso. Una figura de los medios, periodista, que luego fue precandidata, luego candidata presidencial, con un resultado que sorprendió. Aquí hay otro ejemplo de cuando las encuestas se equivocan, que hubo tercera en esa elección presidencial. Sí, pues sí, es bueno recordar también que esto no solamente pasó con Franco Parisi, también ocurrió con Beatriz Sánchez. O sea, la encuesta CEP la puso a usted en una posición muy distante de la que finalmente obtuvo en ese tercer lugar, que probablemente para muchos fue la confirmación de que el Frente Amplio llegaría a gobernar, cosa que ocurrió después, ¿no?, en la siguiente elección. Embajadora y luego candidata al Senado. ¿Cómo imagina ahora ese nuevo desafío? Déjeme partir preguntándole por eso en un Congreso, teóricamente con menos partidos políticos, pero que como quedó, digamos, dividido me refiero a que no hay un sector que tenga la mayoría, va a ser un Congreso que va a estar obligado a ponerse de acuerdo. Sí, yo creo que hay desafíos hoy día mundiales en Chile también, Juan Manuel, que nos muestran ese camino, ¿no? Creo que hay desafíos hoy día para ir superando ciertas odiosidades en la política y para poder ir poniéndonos de acuerdo. Creo también que el Congreso se pone más de acuerdo de lo que vemos en los medios de comunicación. Uh-huh. Creo que si uno mira, por ejemplo, el Congreso actual, que lo que se ve a través de los medios es como una discusión bastante virulenta, porque creo que la discusión o las declaraciones altisonantes se toman un poco la discusión más mediatizada. La verdad es que son congresos que se ponen bastante de acuerdo. O sea, si uno lo mira en la cantidad de evacuación de leyes e incluso de proyectos de ley que llevan muchísimo tiempo en una discusión bien dura en el Parlamento, en estos 4 años han podido salir adelante. Entonces, creo que hay como dos caras para mirar esto. Creo efectivamente, como dices tú, que la política se ha vuelto más dura y en épocas de campaña se vuelve mucho más dura, pero también creo que los parlamentos en Chile, afortunadamente, porque en otros países no pasa, sí tienen la capacidad de llegar a acuerdos y sí tienen la capacidad de ir evacuando leyes, sobre todo en un país que es tan leguleyo como Chile y que todo termina en una materia de ley. Así es que en ese sentido tengo esperanza, o por lo menos a mí me pasa que tengo toda la disposición de cruzar todas las veredas que haya que cruzar para conversar, porque lo que necesitamos es ponernos de acuerdo y yo no creo que la política sea un espacio de odiosidad permanente. Ya, perfecto. Usted tiene esa mirada de lo que espera para el Congreso. Ahora, lo interesante aquí además, Beatriz, es que usted no es electa senadora, o sea, esta es una proyección de largo plazo, son 8 años. En el Senado. Y el Senado también tiene por lo mismo esta mirada un poco más a mediano plazo y no cortoplacista como suelen ocurrir con el ejercicio del cargo por 4 años. Y por lo tanto yo me imagino que la planificación desde el punto de vista parlamentario para una Cámara como esta, que además tiene la particularidad de que hay varios parlamentarios, digamos, sub 40, si no me equivoco creo que son 6, es un desafío diferente al que tiene generalmente una Cámara como la de Diputados, ¿no? Sí, mira, lo mencionas y es bien curioso, porque hay pocas autoridades en Chile de las electas que duren 8 años. Claro. ¿No? De hecho, para mi gusto, y esta es una opinión muy personal, creo que tengamos periodos presidenciales de 4 años sin reelección inmediata no es lo mejor para Chile, ¿no? Hay una tensión permanente de que todo se resuelva a corto plazo. Se pusieron de moda como las leyes cortas, porque y hay una intencionalidad. Creo que hoy día estamos viviendo una era en que las personas quieren respuestas muy rápidas y que la institucionalidad de Chile, nosotros somos un país que tenemos una institucionalidad muy fuerte, no es capaz de procesar de manera tan rápida soluciones que exigen las personas. Y creo que ahí hay un tema, ¿no? Hay como una camisa de fuerza, de alguna manera. Y tú tienes razón, el Senado, al tener 8 años de duración, y 8 años yo lo considero un tiempo muy largo. De hecho, yo hacía como memoria, yo nunca he trabajado más de 7 años en mi vida profesional, digamos, nunca he trabajado más de 7 años en un mismo lugar. Yo ya soy una persona grande, digamos, ¿no? Entonces, es un tiempo largo y creo que tiene esa impronta, ¿no? Poder
efectivamente mirar a más largo plazo, o sea, a plazos distintos, para no decir como que todo va a ser a largo plazo, pero por lo menos hacer una proyección de trabajo que tenga un poquito más de largo plazo, porque en algún momento, ¿no? Tienes que proyectar a Chile a, bueno, ¿qué queremos de Chile para el 2050? Y pese a que hay mucha gente pensando eso, porque efectivamente pasa, no es que nadie lo piense en Chile, ¿no? Hay gente que está pensando eso, académicos, grupos que incluso los congregó el Congreso del Futuro, en fin, hay gente que está haciendo esa proyección. Pareciera que no aparece en las discusiones públicas, pareciera como que nadie lo está haciendo, y efectivamente nos quedamos con la mirada a corto plazo. Ya, hablemos ahora. ¿Cómo vio el debate ayer? No lo vi completo, porque fue un poco largo, no sé si coincides conmigo, O que sea, un poquito largo. se me hizo eterno, y le voy a decir que además en una confesión personal yo estaba enfermo ayer, entonces de verdad. ¿En serio? Sí. Bueno, mira, no se te notó en todo caso. No, hicimos todo lo posible por disimularlo en cámara porque tuve una reacción alérgica, una picación de mosquitos. Soy muy alérgico a los insectos, entonces ¿En serio? entre los remedios, las inyecciones de madrugada, que de verdad tengo que decir que lo mareado, imagínense a uno sentado ahí, que además para volver a preguntar hay que esperar como 40 minutos, entonces Exacto. sí, se hizo largo. Sí, usted por eso le digo, ya, pero se le hizo un poco largo. Pero ¿con qué se quedó el debate? A ver, me quedé con varias cosas, porque además fue curioso, porque escuché bastante del debate, escuché harto, después me metí en una reunión, salí de la reunión y volví a escuchar el debate, por eso digo que fue largo. Me quedé con varias cosas. Creo que se mostró a una candidata, Janet Jara, que es mi candidata, muy fuerte en muchos sentidos. Creo que tuvo mucho contenido, es lo que dijo, ¿no? Y creo que en ese sentido nos muestra un camino de país, un horizonte de país, que me parece que eso es muy importante a la hora de proponerte como candidata presidencial. Lo otro es que creo que marcó una confrontación que me parece que está bien cuando se está en una carrera presidencial, y marcó diferencias y que se pudieron apreciar muy directamente con el otro candidato. Creo que, y ya definitivamente uno entiende por qué José Antonio Kast no va a los debates. No solamente no es su formato, claramente no es bueno para los debates, sino que además creo que se le nota mucho que no tiene contenido y no tiene respuestas para muchas de las preguntas, ¿no? Fue muy notorio ayer. Y creo que además Janet Jara mostró momentos muy altos cuando fue muy directa, creo, con José Antonio Kast en marcar cuestiones que a mí, por lo menos, más allá de que obviamente yo estoy con Janet Jara, pero que para mí son importantes en los liderazgos nacionales, que tienen que ver con las coherencias. Creo que el respaldo que le da José Antonio Kast a su asesor, a su principal asesor económico, que es una persona que que fue parte de los que planificaron o le dieron sustento a los casos de colusión, fue uno de los puntos altos del debate de ayer. Ya, ¿y siente usted que la estrategia de la candidata de sacar al pizarrón sistemáticamente a José Antonio Kast eventualmente no solo no le sume votos a Janet Jara, sino que eventualmente le reste? Porque también estaba ese debate ayer, que efectivamente lo que hizo Janet Jara, que como dice usted es una estrategia muy legítima, era sacarlo al pizarrón, pero que al mismo tiempo la pone a ella, ¿no? Como la que está permanentemente confrontando, y como la gente está medio aburrida de la confrontación, eventualmente no le acarree votos a Janet Jara. Que estratégicamente, como dijo Francisco Vidal, a lo mejor no habría que perder tiempo en esto, sino que más bien en comunicar los mensajes de campaña de la propia candidata. Bueno, yo creo que Janet Jara ha hecho las dos cosas. Yo creo que nos ha mostrado un horizonte de país y lo ha hecho de manera muy clara durante todo este tiempo. Y yo creo que también era momento de mostrar las diferencias que tiene con el otro candidato. Uh-huh. Y también creo que es un momento en que tiene que salir a mostrar las diferencias, porque creo que José Antonio Kast ha hecho esto desde un principio. Creo que por lo menos a mí me parece bien agotador como él todo el rato está contra algo. Me cuesta ver como proposiciones de Kast, ¿no? Creo que está todo el rato, y de hecho me parece que pasa no solamente en los debates, sino en entrevistas que hace uno a uno, donde muchos periodistas lo tratan de, incluso en algún momento hasta frenar, así como, ¿sabe qué? Igual le hicimos una pregunta, ¿no? Porque es permanentemente, mire, yo no me gusta esto, estoy contra esto, no, esto hay que cambiarlo, y ya, de acuerdo, estamos de acuerdo que hay que cambiar cosas, ¿no? Entendemos, ¿no? Pero claro, ¿qué propone o cómo va a hacer ciertas cuestiones? Entonces creo que en eso, o sea, definitivamente hay que preguntarle, ¿no? Entonces creo que esa confrontación llega un momento que es absolutamente necesaria, porque se agota el discurso de estar permanentemente contra algo, porque a mí también me gustaría escuchar
a favor de qué está o qué es lo que propone o cómo lo va a hacer. Ahora, eso mismo que usted describe, de alguna manera uno lo comprende desde la lógica del candidato y de la candidata, ¿no? Y que por eso se produce esta confrontación. Pero al mismo tiempo, por lo mismo es que puede que mucha gente se haya quedado con la idea de que al final se escuchó poco de propuestas por parte de los candidatos, sino que solamente de confrontación. Creo que en varias de las cuestiones hubo confrontación y propuesta, porque creo que en eso nuestra candidata ha sido bastante clara. Por ejemplo, cuando habla de que no, obviamente no si hace propuestas económicas, digamos, y no tiene en sus filas a un economista que apruebe la colusión, al contrario, lo que estamos preocupados o preocupadas es en el bolsillo de los chilenos y chilenas, y eso ¿en qué se traduce? Bueno, en, por ejemplo, una propuesta para que no se pague el IVA de los medicamentos, en una propuesta para que exista un salario vital. ¿Y por qué eso? Porque, bueno, los chilenos y chilenas tienen problemas para llegar a fin de mes, entonces creo que va ligando a las propuestas que ha presentado desde un inicio, ¿no? Desde un inicio de las campañas, cuál es la propuesta que tiene para Chile. Creo que, y lo uno, Juan Manuel, con lo que ha pasado en todo este tiempo de campaña, creo que tanto la franja como lo que ha hecho todos los días Janet Jara es presentar una propuesta cada día. Hoy día ha ido sumando propuestas de otras candidaturas y creo que en eso ha sido súper consistente. Y una esperaría, o no sé, retrotrayéndome a otros momentos del país, creo que lo que una miraba eran propuestas distintas, entendiendo que las campañas son bien emocionales y que uno hace como match con algún candidato o candidata, pero siempre se basaban sobre ciertas propuestas estrella o propuestas que te llamaban la atención, ¿no? Entonces, y que tú veías horizontes de país, como ideas de país, idearios de país de cada uno de los candidatos. Esta vez, de verdad que yo veo un ideario de país como un horizonte y en el otro lado veo como una negatividad. Esto no, pero ¿qué cosas sí? Yo ahí tengo una interrogante gigante. Dijo Jaime Quintana, del PPD, senador del PPD, que además es presidente del partido, que la gestión del presidente Boric o del gobierno es lo que más está perjudicando la candidatura de Janet Jara. Esto lo dijo ante la Comisión Política del partido. Dijo que la derecha ni siquiera tenía que explotar el tema del comunismo o algo por el estilo, porque la elección termina siendo una especie de plebiscito a la administración del gobierno del presidente Boric y que el gobierno está terminando en su mejor momento. Ayer yo le pregunté sobre esto a la misma candidata y ella planteó que si pierde va a ser responsabilidad de ella, una responsabilidad personal, no del gobierno. ¿Usted qué opinión tiene respecto a lo que dijo el senador Quintana? Mira, yo la verdad es que creo que hoy día, cuando estamos a, no sé, ya poquitos días, un poquito más de una semana, ¿no? Para la segunda vuelta, a mí me encantaría que estuviéramos todos lo más unidos posibles, enfocados en ganar la segunda vuelta. Yo hoy día te estoy hablando desde Talca, ayer tuvimos un banderazo gigante, he estado en Colbún, he estado en Curicó, me he trasladado por Talca, he estado en sectores rurales y en sectores urbanos haciendo campaña, y aquí no nos miramos para decir, mira, tú eres de este partido, tú eres de otro, y aquí estamos lo más unidos y unidas posibles, pasando por encima de críticas que pueden ser legítimas, diferencias, en fin, porque yo creo que hoy día el foco está puesto en la segunda vuelta, por lo menos para mí. El foco está puesto en la segunda vuelta y estamos haciendo con la mayor alegría y entusiasmo posible. Imagínate, yo con mucho entusiasmo porque recién gané una elección, así que salí a retomar contacto con todas las personas con las que hicimos campaña, hicimos match en algún momento para poder hablar y hacer este contagio del 1+1 para la segunda vuelta. Entonces, yo hoy día estaría concentrada en sumar esfuerzos. Después vendrán las lecturas, esos momentos, pero yo lo diría, hagámoslo eso después del 14 de diciembre, esa sería mi propuesta. Hoy día me enfocaría en la segunda vuelta. Ya pues, senadora electa Beatriz Sánchez, gracias por conversar esta mañana con nosotros. Que esté muy bien, éxito cuando asuma el próximo 11 de marzo, ahí nos vamos a encontrar seguramente en el Congreso. Muchas gracias. Seguro, Juan Manuel, un abrazo y que te mejores de tus alergias ahí, porque pueden ser complejas. Sí, vamos mejor, pero falta todavía. Ya, gracias, muchas gracias. Chao, chao. 8